medidas de tendencia central, que son la media, mediana y moda. Pero en este caso vamos a ver ejemplos de datos no agrupados y de datos agrupados. Entonces, moda se representa por MO y es el número de veces que se repite cada dato. Media se representa por esa X con una rayita arriba y nos dice precisamente que es el promedio, es decir, un dato representativo del grupo de datos que estamos analizando. Y mediana es el dato que se encuentra en el lugar central, ¿sí? Entonces empezamos con la media. La media en datos no agrupados, lo único que tenemos que hacer es sumar todos y cada uno de los datos y dividirlo entre su número total. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una tabla, tengo los datos que es el tipo de cambio, lo único que tengo que hacer es sumar todos y cada uno de los datos entre el número, que en este caso eran meses, que son 12, y mi dato representativo de esa tabla es 9.44. Ahora, ¿qué pasa con los datos agrupados? Con los datos agrupados hay que tener mucho cuidado, ya que empezamos a utilizar una especie de fórmulas que nos está diciendo de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, para entender eso es este ejemplo. Tenemos la tabla de pesos y su frecuencia. Y peso en kilogramos, el punto medio es la marca de clase, la frecuencia, el número total de datos y una nueva columna que vamos a agregar que es marca de clase por la frecuencia. Y eso es lo que vamos a necesitar, que realmente nos está diciendo esta formulita con todo lo anterior. Multiplicamos 10.45 por 1, 10.45 por 4, 12.45 por 6 y cada uno de estos datos de la columna se van llenando y mi resultado va a ser 985.25 y eso lo vamos a dividir entre 65 y va a ser 15.15. Ahora analicemos un caso muy importante, la mediana. Es una medida de tendencia central que se encuentra exactamente a la mitad de una serie ordenada de datos, pero acá el chiste de esto es cuando los datos son agrupados porque vamos a utilizar diferentes fórmulas. Entonces veamos, la mediana en datos agrupados lo único que tenemos que hacer es utilizar alguna fórmula, pero empecemos por lo más fácil, datos no agrupados, ya que aquí es mucho más sencillo porque solamente vamos a ordenar los datos, ¿sí? Por ejemplo, encuentra la mediana de los siguientes datos. Ordenamos de menor a mayor, es impar, acá le falta una M, es impar, se toma el dato del centro, nada más, ¿sí? Se están tomando el dato del centro y ese es el dato que nos está representando, que es el número 3. Mediana es igual a 3. Ahora, ¿qué pasa con estos datos? Ordenamos, los datos son par, por lo tanto vamos a tomar dos datos del centro, que es el 4 y el 5, son los que están exactamente a la mitad. Sumamos 4 más 5, dividimos entre 2 y es igual a 4.5. Eso es en datos no agrupados. Ahora veamos la mediana en datos agrupados. Acá es un poquito difícil al inicio, pero una vez que te familiarices con la fórmula, verás que es de una forma muy sencilla. Entonces la fórmula dice así: mediana es igual a LI, que es el límite inferior de la clase mediana. Ahorita vamos a ver qué es eso. Se abre un corchete, número de datos entre 2, menos frecuencia acumulada, pero la anterior a la clase de la mediana, y va a ser la amplitud del intervalo, y FM es la frecuencia de la clase mediana. ¿Qué quiere decir esto? Bien, veamos el ejemplo, nos vamos directamente al ejemplo. Con el fin de conocer cuál es la situación del mercado laboral, una empresa recabó información de los salarios pagados en pesos por hora. Esta información fue recolectada mediante una muestra de 100 obreros, acá n es igual a 100. Encuentra la mediana para determinar un salario representativo
pagado por hora a los obreros. Los resultados de la muestra se observan en la siguiente tabla. Tenemos aquí los rangos. Esto es mi marca de clase, mi frecuencia y mi frecuencia acumulada, que es lo que necesito. Entonces, si es impar, la mediana, es decir, que tenemos que analizar todo un renglón, va a ser n más 1 entre 2, y si es par, la mediana está en el lugar n entre 2. Entonces, en este caso es par, nada más vamos a dividir 100 entre 2 y nos da 50. ¿Qué hacemos con ese 50? Simple y sencillamente, acá ya está la fórmula, si ustedes ven resuelta, el 50 se encuentra, vamos a buscar en la frecuencia acumulada. Si nosotros buscamos el 50 en la frecuencia acumulada, está exactamente ahora sí, después de 48, es el más cercano y sería 58. Y este renglón donde está el 58 es el que vamos a utilizar para utilizar la fórmula que está aquí. Entonces, de acuerdo a la fórmula que tenemos de este renglón, ya vimos de dónde salió por qué tenemos que sacar el 58, dice límite inferior, el límite inferior es 90, más corchete, número de datos que son 100, entre 2, menos frecuencia acumulada anterior, es decir, la anterior a esta es 48, ¿sí? Entre la frecuencia de la marca de clase, que en este caso la frecuencia de la marca de clase es 10, por la amplitud del intervalo, que también coincide, que es 10. Entonces, el 90 lo pasé derecho, 100 entre 2 menos 48 me da a 2, entre 10 por 10. Entonces, dividimos 2 entre 10, multiplicamos por 10 y me sigue quedando el 2 y mi respuesta va a ser 92. Ejemplo número 2. Tenemos la siguiente tabla. Observamos dónde o qué renglón vamos a utilizar. Entonces son 25 datos. Como dije anteriormente, como ahora es impar, le sumamos 1. Entonces va a ser 25 más 1 entre 2 y es 13. Y el 13 está exactamente en este renglón que nos va a representar, ¿sí? Utilizamos la misma fórmula anterior y podemos observar lo siguiente. Límite inferior es 9.5 más número de datos que son 25 entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior que sería 8 entre la frecuencia representativa de ese intervalo que es 9 por la amplitud de clase que sería 3. Entonces dividimos 25 entre 2 menos 8 y me da 4.5. 4.5 entre 9 por 3 me daría a 1.5 y mi mediana en este caso sería 11. Moda. Moda es la medida de tendencia central que nos dice el número de veces que se repite cada caso, cuál es el que se repite mayor número de veces. Acá en este caso, que es para datos no agrupados, observamos que el 9.44 se repite 2 veces, así como el 9.51. Por lo tanto, se dice que este ejemplo es bimodal. ¿Qué sucede cuando son datos agrupados? Vamos a utilizar esta fórmula, donde MO es moda, LI es límite real inferior, más corchete, delta 1, es la diferencia entre la mayor frecuencia y la frecuencia anterior, delta 2, diferencia entre la mayor frecuencia y la frecuencia que sigue, y la I es la amplitud del intervalo. Entonces, vamos a analizarlo de la siguiente manera. Como dijimos, moda es el mayor número de veces que se repite cada dato. En este caso, tenemos que encontrar el intervalo en el cual se encuentra la moda. Y si nosotros observamos en la frecuencia absoluta, el número mayor es el 6. Entonces es el intervalo que vamos a utilizar para ocupar esta fórmula. Y nos queda de la siguiente manera. LI, límite inferior de este intervalo. El límite inferior es 8. Más, acá acuérdense que está el corchete, lo podemos dejar así imaginario, más este que está aquí es la diferencia de la frecuencia absoluta anterior, y la diferencia entre 6 y 5 es 1. Aquí abajo se repite el 1. Y esta que está aquí es la diferencia con la frecuencia inferior, que sería 6 menos 4 es igual a 2. De aquí salió este 2.
y esta I es la amplitud del intervalo, que es la resta de 12 menos 8, nos va a dar 4. Entonces el 8 lo pasé igual, el 1 lo dejé igual, 1 más 2 va a ser 3 y luego por 4. Podemos utilizar nuestra calculadora, 4 por 1 entre 3 más 8, y mi resultado de esta serie de datos, que es la moda, es 9.33. Y con esto terminamos con nuestras 3 medidas de tendencia central: media, mediana y moda, calculando datos no agrupados y datos agrupados.